Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de las pruebas de la Fiscalía contra dos de los ministros más poderosos que hubo dentro del gobierno Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 2 de diciembre. Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla fueron por casi 2 años la dupla más poderosa del gobierno en el Congreso. El primero, desde el Ministerio del Interior, manejó la política menuda y el segundo, desde Hacienda, la plata estatal. Hoy ambos están acusados por la Fiscalía de prácticamente ordenar negociar con congresistas contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del INVIAS a cambio de pasar 2 reformas clave, la de la salud, que se cayó, y la pensional. La Fiscalía dijo que fue un pacto criminal. Los exfuncionarios no aceptaron los cargos y se viene una pelea jurídica de alto calibre. Hablamos hoy de lo novedoso que revela la Fiscalía y cómo impactan estas revelaciones el proceso con Mariana Zapata, quien cubre los casos judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. Con lo que mostró la Fiscalía ayer en la audiencia de imputación de cargos, ¿cómo se insertan Velasco y Bonilla en este esquema de corrupción? Bueno, lo que dice la Fiscalía es que ellos habrían sido la cabeza de la organización y lo que nos mostró ayer en la audiencia es que su actuación no solamente se redujo a darle órdenes a los mandos medios, como María Alejandra Benavides, que fue esta asesora del ministro Bonilla y que hoy es testigo estrella, o a Olmedo López, el corrupto exdirector de la unidad. Lo que nos dice esta vez la Fiscalía es que ellos estuvieron constantemente encima de los funcionarios para garantizar que se movieran contratos de proyectos tanto en el INVIAS, que eso es novedoso, como en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto para que a su vez los congresistas dieran luz verde a reformas del gobierno y también a operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Justamente esto último que dices también termina siendo novedoso de lo que dice la Fiscalía, y es que el arreglo de Bonilla y Velasco a algunos congresistas no fue supuestamente, presuntamente, para aprobar estos créditos en el exterior, para que el gobierno fuera y los buscara, sino que hubo reformas como la pensional, como la primera de salud, que se negociaron a punta de contratos. ¿Cómo se supone que lo hicieron? Tati, según la Fiscalía, son 3 episodios clave que habrían sucedido. El primero es el que es más conocido, que es este del que tú hablas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en el que estos 2 funcionarios dan la orden, presuntamente, de mover contratos de gestión del riesgo para beneficiar a congresistas que lo que tenían que hacer era dar el visto bueno de esos créditos. Esos congresistas ya están siendo investigados por la Corte Suprema, o sea, ese tema ya está avanzado. El segundo episodio tiene que ver con un senador de la U, eso también ya lo sabíamos por encimita, que es el que se llama Julio Elías Chagui, presidente de la Comisión Primera del Senado, y lo que dice la Fiscalía es que este senador representó los intereses de otros 8 congresistas en los que básicamente se dedicó a negociar contratos de envías y de la gestión del riesgo para garantizar el visto bueno de los congresistas a los proyectos que presentaba el gobierno. Y ya el tercero, que es el más revelador de ayer, es en el que la Fiscalía nos da el nombre de Marta Peralta, que es senadora al maíz del pacto de la Comisión Séptima, donde se tramitaron la primera reforma a la salud, que se cayó, y la pensional. Sobre ella, la fiscal nos dice que el entonces ministro Velasco le ordenó a Olmedo López ir a pasearse por la comisión, hacer ofertas de contratos, y que ahí es donde hay un enlace con esa comisión, que es el que tiene con la senadora Marta Peralta. O sea que Chagui y Peralta, estos 2 senadores, supuestamente, presuntamente, hacían lo mismo en sus respectivas comisiones, los enlaces de Olmedo López para ofrecer supuestamente los contratos. Sí, o sea, la Fiscalía dice que Chagui supuestamente representaba los intereses de 8 congresistas de esta comisión primera que revisa, entre otras cosas, las reformas a la Constitución, y sobre Peralta dice que ella fue abordada por Olmedo López. Pero Tati, hasta ahí. O sea, yo sé que pareciera mucha información nueva, pero eso es todo lo que sabemos, que es precisamente la crítica que hace la defensa de los 2 exministros en la audiencia de ayer. Por ejemplo, todavía la Fiscalía no sabe los nombres de esos 8 congresistas que te digo que supuestamente el senador Chagui representa. De hecho, una escena clave es cuando llega el turno del exministro Velasco de declararse inocente o decidir si va a aceptar cargos, en el que él dice que pues, no puede aceptar ningún cargo porque es que no sabe de qué lo están acusando precisamente. O sea, él dice, oiga, es que yo no sé a quién, según usted, Fiscalía, yo soborné, porque es que la Fiscalía no está dando esa información. Ahora, esta audiencia y estas críticas llegan en un momento
crítico para la fiscal general Luz Adriana Camargo. Ella fue ternada por el presidente y desde la semana pasada, con este tema de los informes de Noticias Caracol sobre alias Calarcá y la supuesta infiltración dentro del gobierno nacional, le cayó mucha crítica a la fiscal porque no se había movido supuestamente en este tema desde hacía un año que tenían esos documentos. También es una crítica que se le ha hecho a la fiscal justamente en el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que no han sido ágiles. Con lo que sabemos de ayer, ¿cambia algo esta situación? ¿Se muestra que la fiscalía es ágil? No, pues al revés, Tati, esto yo creo que es leña al fuego. Y es que la fiscal ya estaba bajo la lupa por la demora para imputar a este par de exfuncionarios que llevan más de un año siendo señalados por varios testigos clave, como la ex asesora Benavides y el mismo Olmedo López. Y además, pues tiene el ruido detrás de que la fiscalía se demoró bastante en imputar a Carlos Ramón González, ex jefe administrativo de Presidencia, que hoy está volado en Nicaragua. Entonces llega ayer la fiscal con información que no puede responderle a la defensa. Te doy un ejemplo. La fiscal dice que hay comprometidos más de 79 contratos del Invías y cuando la defensa de Velasco le dice, oiga, bueno, enlísteme qué contratos se ofrecieron a qué congresistas, la fiscal repite como su misma teoría de que es que eran contratos en varios municipios de Córdoba, pero no da más detalles. ¿Y qué tan fácil puede ser para la fiscalía probarle al juez que esto sí ocurrió? Así ayer no tuviéramos como todos los datos que quisiéramos. Claro, pues lo veremos porque todavía sí hay mucha tela por cortar en esta historia. Por ejemplo, necesitamos saber específicamente cómo y qué contratos sí se materializaron, cuáles no, a quién se le entregaron esos contratos que no. Sabemos que algunos de la Unidad de Gestión del Riesgo sí se firmaron, otros sabemos por las confesiones de los implicados que no se alcanzaron a entregar, pero también se vienen audiencias de acusación y si los ministros siguen afirmando que son inocentes, pues podríamos irnos a un juicio en donde ya la fiscalía sí va a tener que presentar pruebas concretas y contundentes. Ahora, de aquí a que lleguemos a un juicio, no, pues eso puede tomar años. La reforma a la salud en la que Bonilla y Velasco eran los que le daban la cara al Congreso, no salió, esa se hundió. La reforma pensional sí fue aprobada y subsanada este año en la Cámara de Representantes y ahora está en debate de la Corte Constitucional. ¿Cómo lees que impacte lo que se dijo en la imputación en ese caso específico del debate dentro de la Corte? Porque se habló de que se pagó para que la reforma pasara. Pues Tati, en principio te diría que ante un juez constitucional no tiene por qué definirse si la reforma fue aprobada con dádivas de congresistas o no, ¿ok? Lo que la Corte tiene que definir ahorita es si la reforma pensional se subsanó o no en ese trámite que se regresó a la Cámara de Representantes y que la Cámara ya volvió a votar después de haberla aprobado a pupitrazo. Pero pues claramente sí sabemos que dentro de la Corte pues va a haber ciertas repercusiones, se quiera o no, porque el análisis va a ser más minucioso y dentro de la Corte hay magistrados que no son los más fans de la reforma, sabemos, los hay, y entonces eso va a generar que dentro del trámite del debate interno pues pueda haber más resistencia a aprobar su subsanación, si la justicia penal demuestra claro que detrás hubo este nivel de corrupción. Seguiremos pendientes entonces de qué sigue ocurriendo en este caso que pareciera que va creciendo como bola de nieve. Gracias, Mariana, por pasar por acá. Gracias por invitarme, Tati. Y arranca el día con esta movida electoral. Se rompió todo entre el uribismo y Miguel Uribe Londoño. El partido de Álvaro Uribe sacó al papá del asesinado senador del sistema de elección de los candidatos a la presidencia porque fue informado por Abelardo de las Priella que adhirió a su campaña. Miguel dice que todo es falso, pero hoy ya le van a poner reemplazo, que es el senador Alirio Barrera de Casanare. Al final, los uribistas harán 2 encuestas para definir a sus aspirantes. Y Abelardo, además de Miguel, anunció la adhesión del senador liberal Mauricio Gómez Amín. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.